quiero agradecerles a ustedes, ¿no? Porque un viernes a las 6 de la tarde teníamos que ser educadores, claramente los que estamos aquí conectadas y conectados para reflexionar, para charlar un poquito, así que les agradezco que estén ahí, abriéndonos el living, el escritorio, la cocina de su casa para poder compartir, reflexionar y analizar algunas de las cuestiones que nos están pasando juntos, juntas, con una firme búsqueda, un firme propósito. Más que preguntarnos sobre la coyuntura, la invitación tiene que ver fuertemente con empezar a preguntarnos por lo que pasará el día después, ¿no es cierto? Lo que va a pasar ese día después, que en el caso de Uruguay, por ejemplo, es en 15, 20 días, en donde ya tienen que empezar a pensar sistemas híbridos de educación presencial y de educación virtual. En el caso de nuestro país, depende de las realidades jurisdiccionales y demás, pueden llegar a haber distintos escenarios, pero nos queda un poquito más. Entonces, tenemos una invitación para este ratito que tiene que ver con una tesis que es que efectivamente las prácticas de la enseñanza se vieron transformadas. O sea, voy a partir fuertemente desde ahí, que las prácticas de la enseñanza se transformaron. E intentar hacer un análisis con ustedes de cuáles son las dimensiones en las cuales se vieron interpeladas. Y en ese sentido voy a intentar abordar algunas dimensiones que tienen que ver con la didáctica, otras que tienen que ver con la pedagogía, otras que tienen que ver con una lógica institucional y también, por supuesto, con la política y la política educativa. La invitación, entonces, es a que reflexionemos juntas y juntos. Ustedes tienen a lo largo de la charla la posibilidad de poder compartir sus experiencias, de hacer preguntas para que esto sea lo más interactivo posible. Así que bueno, vamos a empezar y en este empezar, lo primero que quisiera como recuperar es que en el marco de la coyuntura, una invitación que tuvimos como humanidad y además como comunidad educativa tuvo que ver muy fuertemente con volver a pensarnos, ¿no? Y en ese volver a pensarnos, con todo lo que nos interpeló en el plano personal, en el plano social, en el plano educativo, tuvo fuertemente una invitación al rediseño, al volver a pensarnos. Entonces, vamos a recorrer algunos de esos trayectos o algunas de esas experiencias que pudimos abordar con una firme búsqueda. La búsqueda tiene que ver con construir una nueva institucionalidad para las prácticas educativas. Hoy, más que nunca, lo que estamos volviendo a valorar es el lugar del espacio educativo, el lugar de la escuela, el lugar de la universidad, el lugar del encuentro. Vamos a intentar generar condiciones y construcciones en relación con esto. Bueno, la PPT en blanco está a propósito. En blanco, ahora vamos a avanzar un poquitito. La primera entrada, entonces decíamos, tiene que ver con el reconocimiento de prácticas transformadas, ¿no? Y al lado de este reconocimiento, que funciona como tesis, la pregunta es entonces, ¿en qué? ¿No? ¿Qué fue lo que se vio interpelado? ¿Qué fue lo que se vio transformado? ¿Qué fue lo que cambió y en lo que quisimos cambiar? Para ello, quiero tomar tres ideas que me permiten volver a pensar en los fenómenos educativos que nos tocó tanto en la escuela. Yo quizás a veces uso la palabra escuela, pero también estoy pensando en el nivel de educación superior y en cualquier experiencia educativa. Me sale hablar muchas veces de escuela, pero estoy pensando en el aula, ¿sí? En el encuentro. En esta visión en relación con lo educativo, hubo una interesante perspectiva para analizar las propuestas y las prácticas de la enseñanza en un estado beta. Un estado beta para nosotros tiene que ver, o tiene que querer decir, un estado de permanente revisión, de permanente recreación, de permanente interpretación y de permanente mejora. Creo que es un estado ideal, ¿no? Pero nos lo permitimos. La cuarentena, el aislamiento social, la interpelación que tuvo que ver con crear prácticas pedagógicas en el marco de la virtualidad, nos puso en un estado de experimentalidad, un buen estado de experimentalidad institucional, curricular, de colectivos docentes, de prácticas pedagógicas y de prácticas didácticas. ¿Qué nos queda? ¿Qué aparece? En ese reinventarnos, en ese recrearnos, aparecen algunos rasgos que resultarían interesantes destacarlos hoy.
El primero es que estos procesos de experimentación, este estado beta, significó un estado de creación a través de la acción. Creábamos y recreábamos en la medida que íbamos poniendo en juego concepciones, perspectivas, dimensiones, posibilidades de cada una de las instituciones y de cada uno de los oficios docentes. Entonces, los procesos de creación no funcionaron solo como anticipaciones para después aplicarlos, sino que hubo un ejercicio de ida y de vuelta, de permanente rediseño y de permanente reconstrucción crítica de la práctica, de la acción. Los procesos de creación se dieron en el marco de la acción, a través de ella. Además, militó en las instituciones de primaria, de secundaria, de la universidad, no formales, un espíritu de trabajo con otras y con otros. Ya no se trataba solamente de pasar por la coyuntura, sabíamos que no podíamos pasar de la coyuntura si no lo hacíamos con otras y con otras, con lo cual este estado beta de educación, este rediseño, tuvo que ver con un rediseño con otros, y no solamente para otros, no solamente pensando en un sujeto educativo, sino interpelándonos como sujetos educativos e intentando construir un sistema fuerte de comunidad para enfrentarlo con los otros y con las otras. Finalmente, inspirada en Laura Castiñeira, construimos paisajes. Las propuestas educativas buscaron no solo resolver y rediseñar cosas puntuales, sino que cuando veníamos a pensar la escena educativa en el marco del aislamiento social, volvíamos a todos los componentes que tiene la experiencia educativa. No solamente pensábamos en las tecnologías, no solo pensábamos en la actividad, no solo pensábamos si tal o cual tarea, no solo pensábamos en las instancias de interacción, no solo si encuentro sincrónico o no encuentro sincrónico, trabajábamos en integralmente revisar el marco de la propuesta. Y en ese marco, tanto a través de la acción con los otros y con los otros, reconstruyendo y rediseñando paisajes educativos y no solamente cosas aisladas o revoleándolas, lo que firmemente intentamos trabajar como instituciones educativas fue la defensa del vínculo. Volvimos a encontrarnos con nuestros colegas, con las instituciones, en un proceso de reconstrucción muy generoso que se fue dando en las instituciones. En estos espacios, la posibilidad de poder hablar con otros, de poder contar lo que uno está haciendo, de escuchar lo que otro está haciendo y a partir de ahí construir, empezamos a generar una trama semántica colectiva que lo que intentó fue defender el vínculo pedagógico, el vínculo institucional, el diálogo pedagógico que construye. Nos transformamos, es cierto, reconocemos estos procesos de transformación, probablemente muchos de nosotros sabemos que en algunas cosas cambiamos en nuestra vida privada, con nuestras familias, en la forma de relacionarnos con el trabajo, con la práctica pedagógica, pero de estos procesos, ¿no?, en donde reconocemos que hay algo que quedó, hay una huella, ¿qué aprendimos? Y esa es la pregunta para este segundo momento que quiero proponerles. ¿Qué es lo que queda como marca, como huella de este proceso que nos tocó enfrentar como instituciones educativas? Y quiero tomar fuertemente dos dimensiones. Hay muchísimas más, pero dos dimensiones, que son las que me conmueven profundamente. Una tiene que ver con la construcción de nuevas experiencias didácticas, la revalorización nuevamente de la idea de la construcción didáctica como experiencia. Y en este marco es impresionante, ¿no?, la cantidad de prácticas pedagógicas emergentes, prácticas pedagógicas de nuevo tipo que vienen a inspirar revisiones de la didáctica clásica, esa didáctica, ¿no?, que hablaba de explicar, aplicar y evaluar. Son nuevamente en este marco, se vieron revisitadas un montón de visiones y de modelos que nos permiten volver a pensar cuál es la interpelación que queremos hacer a nuestros estudiantes, cuál es el lugar que nosotros queremos ocupar como docentes, cómo se construye el vínculo, cuál es la diversidad de condiciones y de situaciones que hay que tener en cuenta para que ese vínculo, que es pedagógico, centrado en los procesos de construcción del conocimiento, sea potente, sea valioso, sea interesante. En este marco de las experiencias didácticas, quiero contar una experiencia que me conmueve, es la experiencia en el nivel inicial, y esto es en honor a Cecilia Paladino.
Es una experiencia en donde la docente se encontraba con sus pequeños estudiantes y sus pequeñas niñas en un encuentro en una tecnología de videoconferencia, y en ese encuentro no se hablaba. Los chicos, las chicas se acercaban a ese encuentro en videoconferencia con un objeto. El objeto podía ser un avioncito de papel, podía ser un crayón, podía ser más, o sea, podía ser un material o podía ser un objeto. Y en el momento de encuentro, lo que primaba era el silencio. ¿Por qué el silencio? No se llenaba de palabras, no se llenaba de un docente explicando, sino era el compartir el silencio, un silencio de la creación, porque esa niña, ese niño estaba explorando ese material o ese objeto, todos juntos, ¿no? Conectados, explorando ese material y ese objeto. Esa experiencia me pareció conmovedora y terriblemente inspiradora, porque la intervención del docente ahí tenía que ver con eso, con generar una condición de silencio en el marco de la mediación tecnológica para que el acto de creación y de descubrimiento estuviera potenciado y favorecido para todos los niveles, ¿sí? Tomé educación inicial para mirarnos. En este marco también arquitecturas que tienden a trabajar con la diversidad cognitiva, tienden a trabajar con distintos perfiles y cómo los entornos tecnológicos permitieron que pudiéramos alejar esa diversidad cognitiva de nuestros estudiantes. Los profesores, las profesoras, los docentes, las docentes hicieron un esfuerzo enorme por utilizar distintas modalidades para representar el conocimiento. La imagen, el video, el texto, el audio, el cuadro, el anticipador, el reconstructor, toda una serie de ejercicios, de propuestas, de desarrollos de materiales, intentaron albergar diversidad cognitiva en la escena de lo virtual. Terriblemente inspirador. Por supuesto, también todo lo que tuvo que ver con las prácticas expresivas, todas aquellas, no solo que trabajan en los procesos expresivos de nuestros estudiantes, sino que además albergaron todas las tendencias culturales, todos los fenómenos culturales que se dieron en estos últimos 40 días, en estos últimos 50 días, en donde los museos abrieron sus puertas, los centros culturales abrieron sus puertas, las bibliotecas abrieron sus puertas y generaron un escenario de compartir, ¿no? Y de poder vincularlos con el conocimiento de distintos formatos. Prácticas, además, que se extendieron en el tiempo. Se vio hackeado el tiempo, se vio hackeado el espacio, se vio hackeada la caja curricular, búsquedas que estamos teniendo desde el punto de vista pedagógico. ¿Hace cuánto tiempo? Hace cuánto tiempo estamos intentando desde la institución educativa recrear, repensar nuestras propuestas que hackeen prácticas que son tradicionales. En este marco, el hackeo del currículum se vio muy claramente facilitado, potenciado, exponenciado a través del trabajo por proyectos, la colaboración de docentes de distintas áreas, el trabajo interuniversidades, interescuelas. Hay muchísimas experiencias recogidas de estos 40, 50 días con una fuerza pedagógica y didáctica impresionante que vienen, me parece, para quedarse. Prácticas, además, solidarias. ¿Cuántas propuestas, cuántas ustedes conocen, en donde el aula sirvió, el encuentro sirvió, el entorno sirvió para pensar en otros, no solo con otros, para pensar en otros y en otras, ¿sí? Los abuelos, los más chiquitos, los más grandes, los que están en otras situaciones, en otros hemisferios, con otras situaciones en relación con lo que nos estaba pasando como humanidad. Aulas que se abrieron y que pensaron en el más allá y que generaron piezas de contenido, piezas de conocimiento solidarias y solidariamente. Codiseños. ¿Cuántas de nosotras, cuántos de nosotros reconocemos en nuestros docentes la pregunta, ¿y cómo te gustaría trabajar este tema? ¿Y por dónde quisieras trabajarlo? ¿Y con qué herramienta querrías hacerlo? ¿Y cómo ustedes quieren juntarse? Toda una serie de cuestiones que tienen que ver con la interpelación al estudiante, en donde se le pide protagonismo al estudiante, pero se generan condiciones desde el trabajo docente para que ese protagonismo tenga lugar. Condiciones que invitan a revisar el currículum, que invitan a revisar cuáles son los contenidos, las experiencias, las necesidades que son importantes de ser trabajadas más allá de cada una de las áreas en este tiempo. Todo esto nos llevó a algo que ya sabemos, la provisionalidad, pero empezamos a degustarla, la provisionalidad del conocimiento, la provisionalidad del currículum. Me acuerdo de una conversación con Luis
con un profesor de Litva, con Luis María, que me decía, tenía un libro, ya estábamos con la prueba de Galera y vino la cuarentena, y ahora hay que reescribirlo nuevamente, ¿no? Luis María Cravina es el autor del libro. Bueno, la provisionalidad con la que nos vinculamos muchas veces desde el diseño, desde la investigación, es una provisionalidad que vino para quedarse bien en términos del currículum, en términos de las revisiones necesarias que tenemos que hacer de las prácticas pedagógicas y de las prácticas curriculares. En un escenario además en donde fue importante diseñar, crear, documentar y contar. Y eso es uno de los movimientos para mí más conmovedores de estos tiempos. ¿Cuántos puntos de encuentro, en este caso son Learning Point, pero cuántos puntos de encuentros se generaron completamente motorizados por las instituciones educativas, motorizados por las universidades, motorizados por distintos centros para generar un encuentro, para generar la posibilidad de te cuento lo que hice, te cuento las intenciones con las cuales la busqué, a vos cómo lo hiciste, lo podríamos hacer de una manera distinta. Espacios para poder crear y construir con otros, espacios para poder inspirarse en las prácticas de otros y reconstruirlos. La metáfora de Pierre Levy de inteligencia colectiva, cuando él la presentó, era una metáfora y era una ilusión. Yo creo que el coronavirus y el aislamiento social lo que nos dejó es una enorme posibilidad para experienciar lo que significa la potencia de una mente aumentada a través del encuentro con otros y con otras a través de la mediación tecnológica. Bueno, y llegamos al tercer momento. Mi tercer momento tiene que ver con esta imagen que se fue armando, es una imagen que circuló esta semana en Instagram, que cuando la vi me conmovió un montón, me llegó un montón, porque es un nene o una nena que dicen, quiero ir al colegio, ¿no? Y en este momento el colegio puede ser la universidad, puede ser un centro cultural, puede ser cualquier experiencia educativa, ¿no? Pero es, quiero ir, quiero estar ahí. Nosotros también queremos estar ahí, nosotros también queremos ir ahí. ¿Pero a dónde? ¿Y para qué? Si nos quedó si nos quedaron aprendizajes y huellas en relación a las maneras en las que pensamos los procesos de diseño y de anticipación, de cómo trabajamos la emergencia y alojamos, cobijamos, construimos un vínculo centrado en la escucha pedagógica. Si además nos animamos a experimentar, y experimentar generando creaciones didácticas de nuevo tipo, que están en los libros de pedagogía hace mucho tiempo, pero que nos costaba llevarlo al plano de la acción. Pudimos volver a pensar el tiempo, pudimos volver a pensar el espacio, pudimos volver a pensar el sentido de la actividad, pudimos volver a pensar la forma de la conformación de los grupos. ¿Cuál es la escuela, el aula, la sala, el encuentro que queremos generar? ¿Cuál es ese sentido de colegio? ¿Cuál es esa nueva institucionalidad a la que estamos convocados a crear? Y aquí, entonces, proponer dos ideas inspiradas en esa imagen, ¿no? Que es un poco la de la humanización del vínculo pedagógico. Si hay algo que volvimos a recuperar es la importancia de, hola, ¿cómo estás? Te veo, ¿querés poner la cámara? ¿No querés poner la cámara? Bueno, no importa, pero poné audio, ¿cómo estás? ¿Cómo te estuviste conectando? ¿Tenés algún problema? No importa, lo recuperamos después. Es el te veo, el sé quién sos, me importa cómo estás, acá estoy. Es algo tan básico, ¿no? De la docencia o del encuentro educativo, pero hubo algo muy fuerte en relación a la humanización de la pedagogía en los contextos de virtualización, que llegó, que estaba, pero que se fortaleció, o que volvimos a valorar y recuperar, y que tendría que quedarse, que tiene que estar. También es un cobijar, albergar a un otro que siente, a un otro que tiene necesidades distintas, que le pueden estar pasando cosas distintas, y reconocerlos empáticamente, reconocerlos solidariamente, y construir solidariamente también para los otros y para los otros. Es un aula que se abrió y que no puede volver a cerrarse. Esa humanización de la pedagogía para mí tiene que ver entonces con reconocer la humanidad en cada una de nosotras, cada uno de nuestros estudiantes, así chiquita, una humanidad disminuida, pero es una humanidad disminuida con una firme búsqueda, la búsqueda de una educación aumentada, una educación que se constituya en un estado permanente de revisión y de recreación,
que busque un proceso de transformación constante, que tiene que ver con las mediaciones tecnológicas, que tiene que ver con la propulsión que tuvo el reconocimiento de las potencias y las mediaciones digitales en los procesos educativos, pero que sobre todo tiene que ver con volver a valorizar algunas de las preguntas que son centrales en relación con el campo de la didáctica, ¿no? Entonces, intentar pensar una educación aumentada, que sea más justa, que sea más plural, que sea más inclusiva, que te reconozca vos individualmente y que se anime permanentemente a ser revisitada, a ser recreada, a ser discutida. Un estado beta de educación para siempre. Así que, bueno, es un placer haber estado hoy con ustedes y vamos a seguir estando cerca y generando propuestas para seguir interpelando, revisando y recreando el sistema educativo.